Nuestro primer invitado de hoy es Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Señor viceministro, el Tribunal Contencioso Electoral no puede destituir ni al presidente ni a la vicepresidenta de la República. En ambos casos, solo la Asamblea Nacional tiene esa atribución y después de un juicio político. ¿Cuál es el objetivo de ambas denuncias de parte y parte y hasta dónde usted cree que van a llegar? Buenos días, estimado Javier. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. El plan estuvo muy claro desde el principio. Se presentó una denuncia contra el presidente de la República, contra la canciller Sommerfeld, contra la consejera Jacome y contra mí, un día jueves, precisamente antes de la Convención Nacional de ADN, en donde quienes articularon este plan daban por hecho, por supuesto, que el presidente Daniel Noboa iba a ser candidato, como es, y que además le iba a acompañar como binomio la canciller Sommerfeld, y que por supuesto ya de refilón le golpeaban a Jacome y a Torres como cerezas del pastel. Esto se presentó un día jueves, el viernes fue la convención, nosotros nos enteramos de esta renuncia recién la semana siguiente, y por supuesto, ya cuando el texto fue público para todos, se dieron cuenta la clara intención de lo que ahí se buscaba, en esa denuncia que sí, usted tiene toda la razón, no se debería destituir a un presidente de la República vía denuncia del TC, pero ¿qué es lo que sí se busca todavía? Porque el proceso no se ha terminado, continúa, generarle un impedimento para la inscripción final de la candidatura desde el proceso interno en el cual fue surgido como presidente de la República. Eso sí puede conseguir un proceso en el TCE. Por supuesto, se ha mandado a completar el documento a la señora que lo presentó con sus cuestionados abogados que lo patrocinan y el proceso tendrá que continuar en las dos instancias que tiene el TCE. Señor viceministro, 17 binomios estarán en la contienda electoral, pero en el caso del presidente Noboa debe decidir a quién encargará el poder mientras busca reelección. ¿Ya hay una decisión sobre este punto? Sí, 17 binomios. Parece que la historia se repite en el Ecuador de una pluralidad de opciones presidenciales en donde yo no veo más de dos opciones realmente fuertes, la del presidente Noboa y la de la que presente finalmente el correísmo, adicional a otras que por supuesto tendrá que ver cómo evolucionan sus números en el tiempo pre-campaña y en la campaña electoral, pero sí, son dos opciones fuertes y respecto de su pregunta, esperaremos a los primeros días de enero para que esa decisión sea pública para todos. Esteban, buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Felicitaciones por tu candidatura y te deseo suerte en ese camino. Una pregunta en torno específico a la proclamación a última hora de la candidatura de Jan Topic. ¿Cómo la miran ustedes? ¿Creen que ya no va a tener un efecto de outsider como fue la vez pasada? ¿Cuál es la impresión de su parte? Bueno, hay muchísimos candidatos. Hay candidatos por la izquierda, por el centro, por lo que se podría entender como derecha. Y de lo que hemos visto hasta ahora, en todas las proyecciones, esto por supuesto puede cambiar, pero de lo que hemos visto en las proyecciones desde hace algunos meses, porque esto se va siguiendo semanalmente, la disputa está sobre todo entre el presidente Noboa, la opción del presidente Noboa y la opción que presenta el correísmo. Esta es una elección que en mi criterio personal está menos abierta que la del 2023. Eso se ve sobre todo en el bajo número de indecisos comparado con el número de indecisión que se tuvo en la elección anterior. Por supuesto, todo puede cambiar, pero nosotros vemos esas dos opciones como las que tienen votos en la calle, si se puede decir, y que es lo más probable que se enfrenten no solo porque medimos a nivel de candidatos presidenciales, sino sobre todo a nivel de planchazos de listas, y esa disputa la vemos también en el territorio, por ejemplo, en el tema de asamblea, en distritos, en provincias, en donde hay una polarización del voto. Por supuesto, ninguna opción puede subestimarse ni descartarse. Ahora bien, sí hay que entender que también en el pasado hemos visto cómo hay ciertas opciones que tienen números importantes cuando tienen una primera aparición y que en una segunda aparición se pierde el factor sorpresa, se pierde el factor novedad y no siguen el mismo camino de la primera elección. Dos casos muy claros
en las últimas elecciones el Yacu y el Javier Herbas del 2021 versus el Yacu y el Javier Herbas del 2023, un cambio radicalmente distinto. Pero vamos a ver, nosotros no estamos confiados, vamos a trabajar cuando inicie la campaña electoral como que no hubiera un solo voto, como que no fuéramos gobierno, y vamos a ver cómo eso nos lleva ya en la campaña electoral. Viceministro Torres, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Hay dos extremos. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto. Hay dos extremos en temas de precampaña. Un extremo llamado León Roldós Aguilera, otro extremo llamado Daniel Noboa Sin. En el caso de León Roldós Aguilera, en la precampaña entró como líder absoluto de la carrera presidencial al 2006 y a lo largo de la campaña se fue desplomando y quedó en cuarto o en quinto lugar. Campaña que en primera vuelta pues la ganaron Álvaro Noboa y Rafael Correa Delgado, fueron a una segunda vuelta. Y el otro extremo es Daniel Noboa Sin, que en la campaña electoral entró con baja intención de voto, en la última, en la de muerte cruzada, fue creciendo, no tan abrumadoramente, un pequeño crecimiento, pero en los últimos 10 días sí se vino el disparo hacia arriba y terminó entrando a segunda vuelta y luego ganando la elección presidencial. Entonces no hay ni que sobreestimar ni subestimar ninguna candidatura, porque a la larga el tiempo es el que finalmente va definiendo las cosas. Ahora, en el tema de la vicepresidenta, sí me gustaría preguntarle algo. ¿Qué va a pasar finalmente? O sea, hay esta denuncia no tiene ni pies ni cabezas, pero lo que sí es real es que es la vicepresidenta de la República, que se acerca el periodo en el que el presidente vaya a tener que pedir licencia, de que a la señora le toque asumir. No ha habido al final de cuentas ninguna decisión institucional que diga que no debe de asumir. Entonces, ¿qué tiene pensado el régimen en ese sentido? Porque hasta el día de hoy la señora asume. No sé qué pasará de aquí a 3 meses, pero hasta el día de hoy la señora asume. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué puede ocurrir? Sí preferimos no adelantarnos hasta, como usted dice, ese escenario de 3 meses donde pueden pasar muchas cosas y puede cambiar el escenario justamente en los primeros días de enero. Es un tema, por supuesto, complicado, delicado, eso no es un secreto para nadie. Hay una disputa a nivel electoral, a nivel judicial, eso se ha visto con las demandas, con las denuncias, con las contradenuncias, en fin, una serie de temas que lamentablemente están también en la discusión del momento y que van a tener incidencia en el mes de enero. Pero yo preferiría no adelantar criterios sobre qué puede pasar en enero porque temo equivocarme, ya que puede cambiar todo el escenario en cuestión de dos semanas o un mes, y eso ya se verá, como digo, en lo que viene. Pero en todo caso, ¿qué es lo importante para nosotros como gobierno? Que a todas aquellas victorias que se han tenido, ese camino que se ha pintado en estos meses de gestión, no se vaya por la borda en cuestión de 10 minutos y en cuestión de 5 o 10 decretos que pueden tranquilamente al país, por ejemplo, hacerle que rompa esa confianza internacional que ha tenido con esos esfuerzos tan difíciles en materia económica para tener la confianza, como digo, de los multilaterales, para que más dinero llegue a la economía ecuatoriana, o de temas, por ejemplo, como el que lo trabajamos con muchísimo cuidado, con muchísima preocupación, como fue la focalización de los subsidios a la gasolina, que salió, gracias a Dios, de forma exitosa, sin convulsión, sin descontrol, sin rompimiento del orden constitucional, como pasó en 2 gobiernos anteriores. Así que nos preocuparía, por supuesto, que una persona que no comulga, y lo he dicho varias veces, con esa visión, con ese trabajo de gobierno, en cuestión de minutos, deshaga todo. Así que esperemos enero. Como digo, no es un tema complicado, es un tema delicado para el gobierno, pero lo sabemos llevar adelante. Viceministro, muy buenos días. Oscar del Bruto lo saluda. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en el Tribunal Contencioso Electoral a propósito de esta suerte de destitución del presidente y de qué forma cree que eso puede afectar el futuro de esta relación que vemos entre el presidente y la vicepresidenta? Bueno, la relación está afectada. Yo no creo que hay mucho más que decir ahí. No hay relación. Este momento ya es una relación de disputa, sobre todo desde el lado de la vicepresidencia. En todo caso, ¿qué es lo que se planificó y qué es lo que se desarticuló, al menos por denunciarlo a la opinión pública, en el Tribunal Contencioso Electoral? No nos olvidemos que el Tribunal Contencioso Electoral tiene 2 instancias.
pero la primera instancia la compone un solo juez. Esa decisión puede ser apelable y ya un conjunto de jueces, se puede decir, deciden en la segunda instancia. Pero entre la primera y la segunda instancia pueden pasar muchas cosas. Si no es más allá del papel, por ejemplo, la destitución de un presidente de la República, sí puede ser algún tipo de impedimento para que finalmente el proceso interno de inscripción de candidatura luego de la proclamación se vea de alguna manera contaminado. Y yo creo que hacia allá apuntaban. Por eso eso sale en estos días, justamente a raíz ya de que finalmente el presidente de la República es proclamado candidato por la organización política que lo auspicia. Entonces, es una disputa complicada. Lamentablemente se utiliza el tema electoral para este tipo de cosas, pero yo, como dije antes, sabremos salir adelante, sabemos pelear y vamos a defendernos. Estamos conversando con el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. ¿Diría usted que las llamadas izquierdas están preocupadas por la supremacía que muestra Daniel Noboa en las encuestas de intención de voto? ¿Está en los cálculos políticos del presidente que le hagan cargamontón el sector de las izquierdas? Yo creo que todo el mundo va a hacerle carga un montón al presidente. Es decir, esta elección es todos contra Noboa. La pregunta más importante en este momento es: ¿quién le puede bajar a Noboa de la primera o de la segunda opción electoral? Este momento tiene, y por una amplia ventaja, la primera intención de voto de cara al 2025. Con posibilidades, por supuesto, sin que esto sí signifique sonar triunfalista, con posibilidades incluso, si suben ciertos números, de ganar en primera vuelta. Pero descartemos ese escenario. Pensemos simplemente en una segunda vuelta en 2025. ¿Qué opción puede rebasarle al presidente de la República y qué opción también puede pasar a la segunda opción, que es el correísmo? El correísmo sostiene un voto, yo diría, histórico de ellos, que este momento está rondando más o menos del 19, el 20%. Ellos exploraron muchas opciones de candidatos y la única opción que se acercó al voto histórico fue precisamente la opción de Luisa González. Por eso el resto de candidatos fueron descartados. Ahora bien, esa opción, si bien también está en el segundo lugar, tiene sus serias complicaciones para no solo ganar la presidencia, sino para pasar en este momento por la fuerza de Daniel Noboa al primer puesto. ¿Qué va a hacer entonces esa opción? Es la gran pregunta. Sabiendo que los votos lo tienen ellos. El resto de opciones de izquierda son realmente opciones mínimas que podrían sumar, pero que tampoco son, no están al nivel de esa opción de izquierda. Yo lo que creo que va a pasar es que no van a haber muchas alianzas en este periodo que se abren para que hayan alianzas. Creo que hay celos, por supuesto, de cada organización, como es lógico, y la posibilidad también de pelear la lista de asambleístas sin candidato presidencial. La gran pregunta es: ¿quién quiere pelear una lista a la asamblea a nivel nacional o listas provinciales sin el paraguas del 2, del 3, del 4% de un candidato presidencial? Si usted ve, por ejemplo, quienes encabezan la mayoría de listas nacionales, va a ver que son personas relacionadas al partido. ¿Qué significa eso? Que la apuesta de esas organizaciones es tener un candidato que saque 3, 4%, no que, no que piense siquiera pasar a segunda vuelta, y eso está pasando con la gran mayoría de binomios, para que esa votación alcance al menos para un asambleísta nacional y para unos 4 o 5 asambleístas regados por todo el país. Yo creo que hasta allá están apuntando la mayoría de opciones, y los únicos que están pensando en un bloque mayoritario son las dos opciones que van por arriba, la de ADN con el presidente Noboa y la del correísmo, que además ha demostrado la fortaleza que significa tener un bloque a pesar de no tener la presidencia durante algunos años. Así que por ahí creo que van las cosas. Yo no creo que van a haber muchas alianzas, como le digo. Veo celos y diferencias irreconciliables por el lado del centro, de la derecha y por supuesto también de la izquierda, que finalmente, y sin que esto signifique triunfalismo, no van a alterar tanto, al menos de arranque, el panorama que hemos visto hasta hoy en estos meses. Esteban, a ti te tocó estar de legislador de oposición y ahora te ha tocado estar en gobierno, y ha cambiado un poco tu posición en torno a esta facilidad que tiene la Asamblea para distraer a los ministros y no dejarlos trabajar, vamos a decirlo así.
ahí hay que hacer una reforma, porque no puede ser que bajo este título de fiscalización por fuera de los juicios políticos se llamen a cada rato a comparecer a los ministros y se haya hecho este ambiente de acoso permanente a los ministros. Eso es una pregunta. Y por otro lado, ¿cuál es la proyección de asambleístas? No sé si ya tienen algún número específico de arranque que aspiran a lograr, Esteban. Lo primero, y gracias por la pregunta, Carlos, porque esto me permite aclarar un video que circuló hace algunos días, supuestamente con una contradicción de mi parte entre un discurso de la Asamblea y lo que el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, sugiere y decidió respecto de la comparecencia de muchos funcionarios en la Asamblea Nacional. Lo primero, por supuesto que existe una obligación legal de que una persona que ha sido convocada o a la cual se le requiere de información tiene que entregar esa información o en ciertos casos comparecer a la Asamblea Nacional. Pero yo cuando fui legislador fui muy responsable y yo fui un legislador de oposición fuerte, al punto de que fui interpelante. Luego de 90 años, el último interpelante, un presidente de la República, había sido el doctor Velasco Ibarra, a un presidente de la República. Yo lideré ese juicio político y creo que de alguna manera mi entrada en ese juicio político, y esa ha sido una reflexión personal que le he hecho por mucho tiempo, incluso fue motivo de la firma de muerte cruzada esa misma noche, luego de que hubo la interpelación en el Pleno. Pero más allá de eso, mis pedidos de información siempre fueron muy responsables. Eran sobre temas de mi provincia, sobre el despacho que se tienen que hacer de obras de trascendencia como la ampliación de la entrada a Ambato, la salida de Riobamba, en fin. Jamás cayeron ni en el acoso, ni en la extorsión, ni en el pedido sin sentido, como ha sucedido en este gobierno. Y si usted compara, ni siquiera año tras año, todos los pedidos de información y comparecencias del Pleno, de todo el gobierno de Lenín Moreno, de todo el gobierno de Guillermo Lasso, en este gobierno esos números se triplican y hasta se duplican en muchísimas carteras. Incluso en los meses en los que hubo una buena relación de cordialidad con la Asamblea Nacional, no paraban de haber comparecencias. Yo me acuerdo que desde el Ministerio de Gobierno, cuando todavía existía algún tipo de coordinación, teníamos que hablar con los presidentes de las comisiones y con los legisladores para que los ministros de Estado, por ejemplo en el caso de la ministra Palencia de Interior, le dedique 2 días completos de su mes a estar en comparecencia de comisión tras comisión, tras comisión, tras comisión, para que quede el resto de tiempo para hacer el trabajo que se hace en el ministerio. A ese punto fueron el nivel de pedidos de información. Y hay cosas también, hay temas técnicos en donde amerita una explicación lógica ante los ciudadanos, ante los legisladores. Hay otro tipo de cosas para los cuales sí no nos vamos a prestar. Y uno de esos ejemplos lo di con esta comisión ocasional que constituyeron solo por... esto pasa en la Asamblea, cuando ciertos legisladores se quedan sin la posibilidad de presidir una comisión o ser vicepresidentes y sin una oficina y sin ciertos medios, les comienzan a regalar comisiones ocasionales para que se diviertan un poco. Esto hicieron con una comisión que ustedes recordarán el título, para investigar ya desde el título las irregularidades del gobierno del presidente Daniel Noboa, es decir, ya estaban prejuzgando desde el título. Entonces, a esa comisión no ha ido nadie de gobierno, ni va a ir, porque ¿para qué se van a prestar a un circo sin sentido, que lo único que busca es tener el byte, como se llama ahora, digital, para ver si con esto sube algo de reconocimiento quien está desde la Asamblea haciendo las preguntas de la cuestión. Así que hemos diferenciado aquello que realmente amerita una explicación técnica, lógica, y aquello que no es más que persecución, extorsión política, a la cual no nos vamos a prestar. Y yo mismo he participado de esa decisión como ex legislador, porque yo sé cómo funciona la Asamblea, yo sé qué niveles hay de legisladores, hay los buenos legisladores, los malos legisladores, hay los que no son capaces de generar ningún tipo de noticia porque no tienen la capacidad incluso de razonar en ciertos temas y por eso buscan el espectáculo, y hay otros que por la fuerza de sus opiniones, por el respeto que generan sus opiniones, son motivo de noticia y que no son realmente la mayoría, son siempre una minoría. Muchas gracias al viceministro Esteban Torres por su participación, como siempre aclarando cosas importantes del quehacer político. En cualquier momento estaremos nuevamente contactándolo, Esteban. A las órdenes, Pocho, qué gusto. Saludos. Igualmente, un saludo a Luis Fernando también, a su respetado y querido padre, gran amigo.